Muchas gracias por permitirme estar en este importante medio de comunicación. Mi saludo fraterno, respetuoso a los maestros jubilados, maestros activos. En primera instancia debemos manifestar nuestra solidaridad con los maestros activos. Es de conocimiento público. Más de 12 años sin que haya un solo centavo de dólar en cuanto se refiere a las remuneraciones. El papel que juega el maestro ecuatoriano es preponderante. Hoy que estamos incluso todavía en pandemia, los padres de familia una vez más han sabido reconocer la labor ardua, noble que viene desempeñando o que desempeña el maestro, y particularmente el maestro ecuatoriano. Saben de que cada niño es un mundo aparte y hay que tratarlo de esa manera. En ese marco nosotros, por ejemplo, sí indigna que so pretexto por ser parte del gobierno, que incluso tú, Freddy, sabes que como presidente, como persona, como maestro, apoyamos justamente la candidatura del presidente Lasso, porque ya no queríamos más prepotencia del correísmo, pero lamentablemente la situación no ha cambiado. Es así de que ya se escucha voces de que esa reforma a la ley, y que debemos reconocer y debemos resaltar, es también fruto del apoyo que el magisterio recibió de parte de la ex asambleísta Yanine Cruz. Ella fue justamente una de las promotoras para la reforma a la ley de educación. Y que se considere lo que ya está establecido, no es que es algo nuevo referente, porque ya con el ministro de Trabajo de ese entonces, Raúl Ledesma, ya se habló de la equiparación salarial. Desde el 17 ya tenía que haberse considerado, y el Ministerio de Educación haber cumplido con la equiparación salarial. Hoy con esta reforma lo que está es reconociéndose. Se habla de cantidades totalmente distorsionadas que se necesita para poder cubrir el alza salarial a los maestros activos en este caso. Y eso no es así. Ya se ha hablado en la misma asamblea de que son 700 millones, en cambio vuelta el oficialismo habla de 2.800 millones para cubrir el pago o el supuesto pago que tiene que hacerse por justicia. Y debemos decir, compañeros maestros activos, en sus manos está el que se haga justicia o no. Ya es lamentable decir de que para que se consiga una alza, en este caso ya para que se reconozca lo que está establecido, porque es el Ministerio de Trabajo de ese entonces que estableció la equiparación salarial y ahí ya contemplaba esta alza, pero lamentablemente el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso. Ahora, de darse, por ejemplo, un veto, que esperamos que sea un veto parcial, mínimo, pero creo de que como están las cosas, no le queda otro camino al magisterio activo, aprender lo que los maestros cuando estábamos en funciones lo hacíamos. Las movilizaciones, tomarse las calles, que ya para muchos a lo mejor no es novedad, porque solo así hemos logrado conseguir. Por ejemplo, para el incentivo económico que todos los jubilados, que todos los servidores públicos tenían, todos, pero al magisterio se lo ha tratado, no se le reconocía. ¿Qué hubo que hacer en el 2008? Huelga de hambre en Montecristi, huelga de hambre. Ahí se logró que en la 21ª transitoria de la Constitución se inserte la transitoria y se reconozca el incentivo jubilar a los maestros. Y miren, se ha dicho de paso,
ya estando en la Constitución, estando en la Ley de Educación, estando en la Ley de Seguridad Social, ahí, para que se pueda pagar, tenemos que estar constantemente haciendo movilizaciones. Eso no puede ser en nuestro país. Yo creo que el gobierno actual, con sus autoridades correístas, comenzando desde la Zonal 7 de Educación, ahí no, a la parte social no le han dado importancia, lamentablemente eso, ¿quién tiene que estar en este caso? En este caso los maestros. Mucha alegría por una parte de que ya iba a haber el alza salarial. Ya aprobó la Asamblea con 113 votos, algunos negativos, otros se abstuvieron. Hablamos en este caso de que, por ejemplo, a mí sí me apena mucho de la posición de Byron Maldonado, con quien hemos conversado, le hemos hablado sobre los maestros jubilados, pero en una ocasión nos acompañó al Ministerio de Finanzas, pero esa audiencia, ¿quién la consiguió? La Coordinadora Nacional Alfonso Llanes. Él propiamente fue invitado de nuestra parte, pero decir que él haya hecho alguna gestión, y debo recalcarlo, y al menos aspiro que conversar luego de esta reunión, de esta entrevista, conversar con el asambleísta, quizás nos conteste, porque siempre que se lo llama dice que está en reuniones importantísimas. Es decir, los maestros jubilados propiamente no somos y tan importantes como debería ser. Un sector vulnerable, un sector que tiene que ser atendido. Entonces, en ese marco vamos a conversar, le vamos a solicitar nuevamente. Él ayer lo oía en este medio de comunicación, de que hablaba que él está dispuesto a llamar a las autoridades que no cumplen. En este caso, el Ministerio de Finanzas no está cumpliendo con los maestros jubilados. Ya estamos a mitad de mes y no se paga un solo centavo. El precio del petróleo ha subido a un precio espectacular, 130. Ahorita es el momento de que se aprovechen esos recursos para cumplir con los adultos mayores, para cumplir con los jubilados. Hoy, porque si bien es cierto, el alza del precio del petróleo puede ser momentánea, pero entonces hoy que sí tenemos esos recursos, tenemos que aprovechar y decirle, ministro de Finanzas, cumpla con los viejecitos. Entonces, ahí queremos ver acciones, porque decir que porque yo soy del gobierno, tengo que decir no hay dinero hay para la corrupción, dinero hay para sobreprecios en todas las instancias, pero lamentablemente para cumplir con los maestros jubilados hay compañeros que recientemente fallecieron sin recibir el incentivo económico. Entonces nosotros en ese marco les decimos, maestros activos, defiendan lo que les corresponde, defiendan. Y qué mejor cuando hay diálogo que se decía, se estaba conversando, cuántas veces fueron invitados a la Comisión de Educación que la preside el asambleísta Manuel Medina Lojano. Y ahí justamente asistieron nuestra representante máxima Isabel Vargas de la Unión Nacional de Educadores y de otros sectores, y ahí se estableció y sobre todo se ratificó con lo que quería la Corte Constitucional, es decir, que se busque la fuente de financiamiento. Y creo que no solamente el petróleo, claro, porque el petróleo, entendiendo que solamente puede ser momentáneo o puede durar para largo, pero mientras tanto las recaudaciones tributarias sí han aumentado, y son palabras del mismo presidente de la República, que hacía un análisis entre enero del 21 a enero del 22 que han subido significativamente. Entonces, dinero sí hay. Lo que no hay es voluntad política, no hay ese deseo de cumplir con el área social, Las escuelas que estuvieron abandonadas todo este tiempo, hoy ya retornan a clases en forma presencial. Nosotros decimos que bien, pero esas escuelas propiamente da pena. ¿Y hoy qué?
con la cantaleta que el padre de familia nuevamente tiene que hacer lo que hacía anteriormente, es decir, de sus propios peculios o con cuotas extras para el aseo. Ya los conserjes, ya no hay quien hacer los locales escolares, y sobre todo tenemos problemas con baterías sanitarias, falta de agua, pero lo que sí, las autoridades tanto locales como nacionales, vayan maestros, vayan estudiantes a recibir clases en las condiciones infrahumanas de algunos establecimientos educativos, incluso de la misma cabecera provincial de Loja y a nivel de país, que no tienen las condiciones. No es que los maestros en ningún momento se rehuyan a asistir a clases, qué mejor estar en contacto para participar ya con sus alumnos, con los mismos padres de familia, pero las condiciones son deplorables en los establecimientos educativos aún. Bueno, licenciado, justamente usted mencionó que habíamos conversado ayer con el asambleísta Maldonado y él sí que yo le provocara una reacción sobre este tema. Él se anticipó ya y dijo que lamenta porque es un acto demagógico la aprobación de esta ley que beneficia a los maestros, tomando en consideración que no existe un presupuesto debidamente aprobado o justificado. Es lamentable las expresiones del asambleísta Byron Maldonado. Reitero una vez más, él debería justamente llamar, pero conversar, olvidarse que es del oficialismo, conversar con el ministro de Finanzas. Si es que él cree que los recursos del petróleo, y estamos de acuerdo ahí, estamos de acuerdo, que pueden ser momentáneos, sí puede buscarse fuentes de financiamiento, puede buscarse. Para esto es el Ministerio de Finanzas, no solamente, por ejemplo, para ir, yo he dicho cuántas veces, los asambleístas propiamente, si nos quejábamos de la asamblea anterior, hoy la asamblea está peor que antes, peor que nunca. Miren, por ejemplo, tener que doña Gloria Llori, tratar, ella en vez de buscar alternativas, hemos tratado de conversar con ella, pero ante las circunstancias que está viviendo, ella ¿qué está haciendo ahorita? Defendiendo su cargo. Entonces, estas posiciones de que no hay recursos, eso es falso, mi estimado Freddy, falso, compañeros maestros. Aquí lo que hay es falta de voluntad política y la decisión, porque debemos decir que nosotros, como dirigentes a nivel nacional, hemos conversado en el Ministerio de Finanzas y propiamente no le dan asunto al área social, en este caso a educación. Es lo que indigna, lo que debe incluso la ciudadanía saber, de que no hay mucha importancia ya, pero en cambio vuelta, si fuera de repartir la colación escolar, que se las encuentren los basureros, que ya los niños incluso hoy que están en presenciales ha servido incluso hasta para jugar con las galletas, y eso no puede ser. Ahí sí están prestos para el desayuno escolar, pero decir que para los arreglos de las aulas, para ya incrementar, poner gente al servicio, que hace, porque todos los establecimientos educativos necesitan ahorita más que nunca el aseo. ¿Qué están haciendo? Convocando a los padres de familia para que ellos vayan a hacer el aseo en las respectivas aulas. Eso no puede ser. En vez de progresar, estamos yendo para atrás. Por lo tanto, recursos sí hay. Y eso, al menos, yo digo, siempre me ha gustado conversar, dialogar. Aquí, por ejemplo, en el caso del incentivo jubilar, hemos conversado con los 4 asambleístas, los 4 han ofrecido, pero solo ha sido un saludo a la bandera. Decir, por ejemplo, que vino la Comisión de Educación en el mes de noviembre, sesionaron, nos invitaron, les expusimos, le dijimos al presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, ya mano firme, ya mano dura, ya convoque pues al ministro de Finanzas, pero que le asista,
porque le asisten lamentablemente mandos medios. Y eso no ha pasado. Yo recuerdo anteriormente el ex asambleísta Homero Castañer, presidente de la Comisión de Apoyo a los Jubilados, hoy viceministro de Gobierno, con quien estamos conversando, pero incluso nos propició ya 2 reuniones con los viceministros de Trabajo, de Educación, de Finanzas, pero igual no ha habido un solo avance. Es decir, este gobierno, tanto con los maestros activos como con los maestros jubilados, ha incumplido. Con los maestros jubilados, en este año no ha pagado a un solo maestro. Y el presupuesto que hay, que ya ya se dice que 140, ya está bajándose a 120 millones, que aparentemente es una cantidad representativa, pero si de ser y cumplirse los 140 millones, ¿para cuánto se alcanzaría aproximadamente? Para pagar el incentivo, reconocer al maestro jubilado después de 35, 40 años, para 2.800 aproximadamente. ¿Cuántos maestros están impagos? Cerca de 17.000. Es decir, no quedaría, es decir, se pagaría al 10%. ¿Y cómo lo van a pagar? A cuentagotas. Ya se nos dice 14 millones el día de hoy. Así es, el día de hoy iba a haber una reunión con el viceministro de Finanzas, reunión presencial en la capital de la República. Ya se suspendió para el día de mañana. Así juegan. Entonces, ¿qué está analizando? A nivel de los maestros jubilados, lo que hacíamos antes, las movilizaciones, incluso nosotros decimos, si nos quejábamos del gobierno de Lenín Moreno, pero en la parte social sí hay que reconocer, estaba pagándose, claro, con la huelga de hambre en el 19, en mayo y agosto del 19, se comenzó a pagar. E incluso ya se anunciaba que para un grupo importante, como todos los grupos de maestros jubilados, del 144, aquellos que se jubilaron después de mayo del 17 a agosto del 18, ya con una movilización el 28 de enero del 2020, se ofreció y ya se dispuso que comience a pagarse desde abril del 2020. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos, en marzo se produjo la pandemia a nivel de país, a nivel mundial, y eso sí afectó en doble sentido. Una, que los maestros ya no podían movilizarnos, y la otra también hay que reconocer, pues en pandemia, crisis sanitaria y crisis económica. Entonces... Muy bien, licenciado, solo permítame para decir que ya estamos con la señal en la ciudad de Loja, ya retornó la energía eléctrica en el cerro, y estamos con la señal en Loja, Cantón Catamayo y en toda la provincia de Loja. Bueno, esa señal de la provincia de Loja nunca se fue, nunca la perdimos, de modo que ya estamos con señal total, en la frecuencia de Radio Bacana 100.5 FM. Estamos conversando con el profesor Pepe Morales. José Morales es el presidente de los maestros jubilados y está hablando sobre la aprobación de esta ley en la que el presidente ha amenazado ya, ha advertido que la vetará, que la vetará. Ahora, esta ley no es que fue aprobada en esta asamblea, tampoco es que ha sido así, profesor. Solo es un tratamiento que se deriva de otro tratamiento que le dio la Corte Constitucional, ¿correcto? Esta ley dicen que tiene incluso más de una década. ¿Es cierto eso, profesor? A ver, el asunto de estas reformas, lo que justamente dictaminó la Corte Suprema es Corte de que Constitucional le dio la tarea a la Asamblea Nacional, tanto de la jubilación especial para los maestros jubilados y a su vez el alza salarial. Ya la Asamblea en 2 debates con 113 votos, 6 negados y el resto se abstuvieron. Ahí está la posición del asambleísta Byron Maldonado, como decía, que lamento como el que más, que por estar al lado del gobierno diga que no hay recursos, todo lo contrario. El ministerio tienen que conversar con el Ministerio de Finanzas, pero una conversación no para ir al adulo, sino para exigir que se busquen los recursos
recursos necesarios para eso. Entonces, los maestros activos, son 12 años que no han tenido un solo centavo de alza salarial. Y desde el 17, reitero otra vez, con el ministro de Trabajo de ese entonces, Raúl Ledesma, ahí ya se habló de la equiparación salarial, y eso es orden. No es ni ruego, sino es una orden. Y el Ministerio de Educación tenía que cumplirla. Lamentablemente ha hecho caso omiso. Si se hubiera cumplido desde el 17, no hubiera ningún problema. Entonces, en base de este incumplimiento, la asamblea anterior retomó y reformó la ley de educación en algunos aspectos. Y algo que espantaban al magisterio, me acuerdo, por el 2010, por el 2012, de que se va a evaluar al magisterio y quienes sacaban deficientes los iban a separar del magisterio. Y aquellos, en cambio, de que sacaban muy bueno y sobresaliente, iban a tener una recompensa económica. Se cumplió en parte a los del 2012, y eso también está. O sea, ¿cómo se cumplió en parte, profesor? Se les pagó a los que completo las 4 cuotas, porque era 3.600 quienes sacaban muy buena y 4.800 para aquellos que sacaban sobresaliente, en 4 cuotas, en 4 años. Se les pagó a los del 9, se jubilaron, a los que dieron la evaluación en el 9, en el 10 se les pagó las 4 cuotas. En cambio, a los que se evaluaron o no se evaluaron en el 11, 12, se pagó ya una sola cuota. E incluso se hablaba de que en ese entonces que nos iban a hacer devolver, y ahora en la nueva ley, que ya esa no está cuestionada, esa parte no está cuestionada por la Corte Suprema, tampoco cumple el Ministerio de Educación en ya reconocer el faltante para aquellos que fueron evaluados. Entonces, estos incumplimientos no es por falta de dinero, sino que hoy con los maestros han jugado todo un tiempo. Esta ley fue para reconocer esto, y sobre todo reconocer la equiparación salarial. Ya, entonces, muy bien, en ese profesor, marco, abreviemos un poco las respuestas para ver si puedo formularle un par de preguntas. Es cierto que yo creo que nadie más en el mundo merece ganar bien como los profesores. Nadie más en el mundo, en el campo público. Pero también es cierto que hay profesores que no merecen, profesor. Hay que ser legales en eso. O sea, hay profesores que debería pagarles bien a los profesores, hacer una evaluación, y más de la mitad se irían afuera. Un buen estudiante de colegio, podría saber más que cualquier profesor de primaria, y solo en ortografía nomás ya estaría perdido el profesor su trabajo, ya lo perdería, ya no tendría por qué estar. Y es verdad, no debería estar el profesor que no rinde. Entonces, ¿cómo puede ser que los buenos profesores ganen igual que un mal profesor? Entonces, el asunto es que deben ganar muy bien los profesores, pero asimismo deben rendir muy bien. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? mi estimado Freddy, yo creo que es un gremio grande. Sí, es gigantesco. Y hay que entender que... ¿Cuántos son a nivel nacional? Aproximadamente 170,000. 170,000. Sí, 170,000. Entonces, en ese marco tenemos problemas justamente. Pero también quien propició fue el expresidente Rafael Correa. ¿Qué propició? Propició de que para entrar al magisterio no se necesitaba tener formación en ciencias de la educación. Podía ir un arquitecto, podía ir un abogado, y así están ingresando hasta la actualidad. Incluso, miren, rectores, directores, todavía nombrados a dedo. En la actual administración están haciendo lo mismo que han hecho las administraciones anteriores. Entonces, eso... que vaya quien quiera,
Y mientras tanto los profesores que se ¿Y formaron... y eso sigue hasta la actualidad o no? Sigue hasta la actualidad. O sea, cualquiera puede entrar. Puede ingresar, o sea, quiero ser maestro, soy ingresa periodista y puedo... y se ingresa. Entonces, los profesores que nos hemos formado en los normales, en los institutos pedagógicos, en las mismas facultades, hay que entender, por ejemplo, en nuestra Universidad Nacional de Loja, antes había las carreras de químico-biológicas, o sea, ciencias naturales, de físico-matemáticas, había de estudios sociales, de lengua y literatura. Hoy ya no existen. Entonces, si queremos un profesor de literatura para un colegio, ¿dónde lo encontramos? Pero usted mismo está diciendo, pues entonces ya no hay, pues. Pero ¿y por qué? Porque cerraron justamente. ¿Quién hizo eso? Cerraron las carreras. Cerraron las carreras por disposición del expresidente Rafael Correa. Entonces, eso... ¿Y entonces quién da lengua y literatura? ¿Quién da lengua y literatura? No, por eso le pregunto. Cogen al que supuestamente más afín. Al de educación física. Al de educación física, al de computación, al abogado, bueno... Es decir, ya no hay como, mire, por ejemplo... La especialidad. No hay la especialidad porque creo que sí es bueno. Pues el que va a dar físico matemático, así sea un ingeniero, pero ya era justamente formado para... O sea, ahora lo hace cualquiera. Y para tratar a los estudiantes. Ahora lo hace cualquiera. Ahora lo hace cualesquiera. Entonces, en ese campo, sí se ha venido reclamando. Bueno, yo creo que incluso gramaticalmente hay una enorme diferencia entre cualquiera y cualesquiera. Y cualesquiera. Porque yo pienso que si entra un abogado, entonces es cualquiera. Pero si entraran profesores afines, sería cualesquiera en realidad, pero hay una enorme diferencia. Y siguen entrando y se acabaron las carreras de especialidad. Entonces, ahora, con razón tenemos la educación que tenemos, ¿no? Con razón tenemos la educación que tenemos. Estamos perdidos. Profesor, quiero agradecerle, pero mire una cosa que usted ha dicho. Ha estado extraordinariamente bien. No es que yo lo tengo que evaluar, pero como ciudadano noto que habla con apego a la justicia, con probidad. Entiendo que por eso lo hace bien. Cuando dice, mire, botan quintales, toneladas de alimentos para los niños. En Zamora no quieren, en el oriente no quieren los alimentos. Los contratos son multimillonarios. Hay contratos multimillonarios que había una denuncia incluso de que son los mismos contratistas que vienen desde el correísmo, el morenismo y el asismo. Sería así. Sí, no hay plata para pagarles a los profesores, pero hay plata para comprar alimentos que los desperdician. En el oriente nadie quiere, les ruegan. Aquí en Loja no los querían, por eso fueron y los votaron. Usted recordará que los votaron en un barranco por ahí, cientos de quintales de productos nuevos, alimentos que no caducaban, porque nadie los quiere. Entonces, todo hasta ahí está bien. Luego, pues, hay una sociedad tan inequitativa, vemos cómo se han llevado, cómo se han despilfarrado recursos, 1.500, solo un ejemplo podríamos y el asunto está terminado, 1.500 millones de dólares para un terraplén, y se acabó el asunto, pero para los maestros no hay dinero, ahí está bien. Yo me solidarizo con ustedes, ojalá que sean los empleados públicos mejor pagados del territorio ecuatoriano, pero, eso sí, que sean como el profesor Girafales, pedagogos, hombres formados, mujeres bien formadas, bien preparadas, que uno se quede abrumado de ver cómo saben, cómo hablan, cómo escriben. Debe ser lo más lindo de esto. Profesores en esencia, con vocación sobre todo. Profesores con vocación, porque si no es todo un negociado esto. Yo estoy ahí porque no tengo empleo, porque ya me voy a jubilar, ahí tengo un buen retiro, ahí viene un buen bono, yo este puesto no lo dejo. ¿Qué estafa pública? Es una estafa al Estado, a la sociedad, a la niñez, es una traición a la patria. ¿Cómo puede estar un profesor que no tiene vocación, está estafando a la sociedad, a la niñez? Es una farsa. Peor todavía, porque hay profesores que enseñan lo que no practican. Entonces es una estafa. Es una estafa, es un fraude
que cometen a la sociedad. Entonces, yo creo que esto es lo más lindo del mundo, pero que ojalá venga un gobierno que diga, muy bien, señores, yo les voy a pagar, pero les voy a evaluar. Aquí solo el que rinde se queda, el que no se va. Qué bonito que sería ese país. Seríamos un Singapur, pero ya el Singapur moderno. Muy, muy, muy bonito, ¿no? Ya no es que los mandan a fusilar, pero sí los mandarían a su casa para que vean. Tuviste todo un tiempo para prepararte, para autoprepararte, aunque sea, pero no. Estabas esperando que te llegue el sueldo. Entonces, a la casa, a la de Mister, a la que sea, pero que se vaya a la casa. Que se vaya a la casa a prepararse a ver qué puede trabajar. Muy linda la defensa, profesor. Entiendo que vienen manifestaciones, ¿no? Vienen reacciones. Sí, Freddy, solamente por el caso vocación. A ver, el que se forma para maestro automáticamente va a entrar con vocación. Pero lo que concuerdo contigo, ahora, ¿quién al camino, por necesidad, por falta de empleo? Ya decía, un arquitecto, un ingeniero, uno de computación, desempeña el papel de profesor, y eso sí ha hecho daño a la educación. Y para terminar, la cuestión de la colación escolar. Hace años, me acuerdo, como era director de una escuela, nos convocaron al distrito a darnos capacitación para que entregamos naranjas. Entonces, el compañero le preguntaba que para eso nos llamaron. Sí, y para decirles que están dando oportunidad a aquellos que se dedican al plantío de naranjas, y que le estaban pagando 10 centavos, cuando 10 centavos, les digo, pero no los alegren mucho, porque este plan va a durar un mes, no dura más, y mientras tanto en el mercado libre la naranja costeña estaba a 5 centavos, pero ellos les pagaban 10 centavos. Entonces así actuamos con irresponsabilidad. Lo que nos conviene hacemos, en este caso donde hay contratos, pero en cambio para reconocer la justa remuneración a los maestros jubilados, a los maestros activos, no hay. Muy agradecido, mi estimado Freddy, aspiro de que el gobierno se sensibilice, y a los 4 asambleístas públicamente pedirles una vez más. Mire, incluso nosotros hemos tenido respuestas más agradables, si se puede decir, de la asambleísta Isabel Enríquez de Zamora, que antes de los asambleístas lojanos. Muy agradecido, mi estimado Freddy.